Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. Como cada mañana nos conectamos a esta hora a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado Aragua, también de Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 en Guarenas, Guatire. Vamos rápidamente con esta conversación el día de hoy, porque siempre tenemos mucho que hablar con nuestra invitada, Indira Urbaneja, con nosotros, analista político. Indira, buenos días, gracias por aceptar estar acá. Un gusto estar contigo y con esta audiencia. Feliz inicio 2025, porque esta es mi primera entrevista del año. Ah, ¿viste? Gracias por ese honor entonces. Feliz año también para ti. Queremos saber qué está pasando políticamente en Venezuela. Hay muchos escenarios que se han planteado de cara a este 10 de enero. Uno de ellos es esta visita del ex candidato presidencial a distintos países, pero lo comentaba hace rato en el noticiero, ¿quién lo está recibiendo? Claro. Lo recibió Joe Biden, que además es un gobierno que en 13 días entrega a Donald Trump. Totalmente. Bueno, dos escenarios. El primero, el escenario oficial, que es que el presidente Nicolás Maduro pues, se juramentan para un nuevo periodo. Y el segundo escenario es el de un sector extremista de la oposición, porque esto es importante decirlo, la oposición hoy está más fracturada y dividida que nunca, porque incluso dentro de eso que conocemos como plataforma unitaria, se dividen en dos. Quienes no rechazan, igual a Nicolás Maduro, no lo apoyan, no aceptan el triunfo de Maduro, pero no quieren la violencia como método, y quienes sí quieren la violencia como método, que en este caso es el sector que lidera la señora María Machado. Esa agenda la tienes que unir con la agenda internacional que ellos intentan promover, porque incluso ellos tienen una premisa. No hay agenda de violencia a lo interno del país si no hay respaldo internacional. Entonces ellos un poco, mientras que ella intenta pues echar a andar sus planes de conspiración a lo interno del país, de tratar de movilizar, de hecho está convocando gente, tanto para el día de mañana como para el día 9, va a hacer su aparición pública, incluso yo lo adelanté hace unos días en mi cuenta en X y dije, ella va a aparecer, porque además tiene que hacer control de daño, porque ellos saben que realmente, ellos ofrecieron, y esto hay que recordárselo a los televidentes, que el 10 de enero Edmundo González Urrutia llegaba a Venezuela y se iba a juramentar en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿cuáles son esos escenarios? Porque el presidente de la República, y también lo dijo el ministro de Interior, Justicia y Paz, que si pone un pie en Venezuela, tiene que enfrentar a la justicia a través de la ley Simón Bolívar, el libertador Simón Bolívar. Pero él insiste en que permanecerá en Venezuela o que llegará a Venezuela el 10 de enero. ¿Cuál es el escenario? ¿Por dónde podría entrar? ¿Qué haría si llega a entrar? No hay forma real de que llegue, al menos que intenten. Yo no veo ninguna aerolínea montándolo, bueno, un vuelo privado necesita incluso de permiso. La única forma sería la vía terrestre. Bueno, tenemos que recordar, nosotros también tenemos una frontera bastante amplia. Hay personas que han dicho que, bueno, a lo mejor se viene por Aruba, un peñero, llega a una costa en Falcón. Yo no veo ese escenario tan fácil. En todo caso, tenemos que recordar, primero, que él está solicitado por la justicia. Segundo, de que el Estado venezolano el gobierno tiene la obligación de garantizar la paz de la República. Por tanto, cualquier persona, sea él, cualquiera de estos expresidentes del Grupo IDEA que han dicho que lo van a acompañar para venir a desestabilizar el país, bueno, tienen que enfrentar la justicia, porque eso usted no lo puede hacer tampoco en Estados Unidos. Mira, vamos a suponer que nosotros digamos que nosotros el 20 nos vamos a aparecer en Washington para impedir la juramentación de Donald Trump porque a nosotros nos gustaba ver a Kamala. Eso no ocurre. Si usted intenta hacer eso en Estados Unidos, usted también lo van a apresar. Usted también va a tener que enfrentar la justicia. Recordemos que incluso todavía hay presos por el asalto al Capitolio del año 2021, cuando iba a asumir Joe Biden, que eran afectos a Trump que decidieron asaltar el Capitolio. Hay gente que tiene condena hasta 15 años. Y esto un poco para demostrarle a nuestros televidentes que esto no es que ocurre solamente en Venezuela, no, esto ocurre en cualquier parte del mundo donde usted intente desestabilizar un país. Ahora, hay escenarios que el gobierno nacional se ha planteado y ayer decían que incluso hay 125 detenidos de 25 nacionalidades distintas, porque además no es solo un problema de América Latina, sino de distintas partes del mundo que intentan inmiscuirse en la política venezolana. Es que aquí hay dos cosas. Aquí hay lo que uno llama los cazadores de recompensa, que sean ciertamente mercenarios que buscan llegar a Venezuela en ese sueño, como este señor de apellido Goudreau con la Operación Gedeón, que de verdad sueñan llegar a Venezuela, dar un golpe de Estado, tomar la cabeza de Diosdado, tomar la cabeza de Nicolás Maduro y bueno, cobrar su recompensa y hacerse de un botín de guerra. Y tienes por el otro lado países que realmente nunca dejan... Más que países son intereses transnacionales, esto es importante que los televidentes lo vean. ¿Y por qué de repente nosotros adversamos a ese sector más extremista y radical de la oposición? Bueno, porque ellos lo que representan es una política
de financistas, sectores ligados al mundo energético que quieren nuestro petróleo, que quieren nuestras riquezas. Esto un poco para que entiendan, ay, ¿realmente pueden enviar paramilitares a Venezuela? ¿Qué hacen estos más de 120 personas que son extranjeros que han venido aquí al país a desestabilizar? Bueno, porque es parte de un plan, porque es un parte de un plan de una oposición extremista que no ha podido llegar al poder por la vía política, por la vía de los acuerdos, por la vía del voto, por la vía de la negociación. Entonces buscan hacerse de estos planes y esto no es nuevo. Es importante que sepan, esto se hizo en el año 2000, con la famosa finca Dactari, los Paracachitos, que trajeron un poco de mercenarios colombianos. Lo que pasa es que muchas veces tenemos memoria corta. Aquí esto se intentó hacer con la Operación Gedeón. ¿Qué fue la Operación Gedeón? Militares, cuerpos paramilitares privados que se les paga para que vengan al país a generar hechos de violencia que desencadenen una reacción de la Fuerza Armada, porque al final del día esto también es importante alertarlo. ¿Qué está buscando este sector de oposición? Bueno, no pudieron llegar al poder por la elección del 28 de julio, no pudieron llegar al poder por las protestas, no han podido llegar al poder por la Mesa de Barbados, ni todos los acuerdos que se han hecho. Bueno, entonces, ¿qué buscan? Un golpe de Estado. Y por eso es que tú ves estos llamados incesantes a la Fuerza Armada, el llamado de la señora Machado, el llamado del señor Edmundo González, a las Fuerzas Armadas, que abiertamente lo que le están diciendo es, usted, señor militar, levántese, vaya, saque a Nicolás Maduro y entréguenos la llave a nosotros. Eso es lo que ellos están planteando. ¿Cómo van a buscar el golpe? Bueno, con la violencia. Y esto es importante alertar a la familia venezolana. Señora, señor, no deje que su hijo se vaya a la calle otra vez a inmolarse, porque no va a haber una segunda oportunidad, Eliezer. Esto es importante que la gente lo sepa. O sea, el que caiga preso esta vez ya no va a haber ningún tipo de reconsideración. ¿Qué quiere María Machado? Ella quiere que la gente salga a la calle, que las calles se incendien y repetir el escenario del golpe de Estado del 2002. ¿Cuál fue ese escenario? Bueno, una cantidad de gente en la calle, una especie de mini guerra civil, disparos por todos lados, muertos de los dos lados, porque recordemos que en ese golpe hubo muertos del chavismo, pero también hubo muertos de la oposición, y generar un estado de conmoción, de caos, que obligue a los militares a tomar una posición, que puede ser una posición donde los militares se den un golpe de Estado, diga, el poder lo tomamos nosotros, o mire, señor Nicolás Maduro, que fue lo que le hicieron a Chávez. Le impusieron esos muertos a Chávez, dijeron en ese momento que Chávez era el culpable de lo que estaba ocurriendo y que tenía que entregar el poder. Un poco ese es el escenario que ellos buscan hoy de replicar. Ellos están apostando a volver al 2002, poner unos muertos, que por lo general los muertos son del pueblo, no muere. ¿Cuándo usted, televidente que nos está escuchando en este momento, ha visto que los muertos son de la familia Machado, de la familia Capriles, de la familia de Leopoldo López? ¿Cuándo hemos visto que esos muertos y que esa sangre que se derrama es de alguien allegado a los liderazgos? Normalmente es de la gente inocente que es manipulada, que en muchos casos incluso son hasta incentivados, por lo menos en las protestas del 28 de julio, posterior a la elección del 28 de julio, muchos de esos casos fueron incentivados con dinero, con sustancias. En 2017 fue así, porque además en 2017 hay pruebas de menores de edad que fueron en ese momento víctimas de esos conflictos estatales no armados que los llevaron a hacer las guarimbas en 2017 y que luego tuvieron alguna consecuencia. Pero también hay algo que está ocurriendo y es la presencia de los organismos de seguridad en las calles. No todo el mundo lo entiende y no todo el mundo sabe para qué están. De eso vamos a comenzar regreso de la pausa con nosotros, Indira Urbaneja. Amigos, esto es Punto de Vista. Ya venimos con más. Bien, continuamos con más de Puntos de Vista. Indira Urbaneja con nosotros, analista político, y que vamos en la parte anterior de conversar acerca de la presencia de organismos de seguridad en las calles, porque no todo el mundo entiende. Muchas personas dicen que eso es por algún temor, que les infunde miedo, que no entienden por qué tiene que estar tanta policía, tantos funcionarios, además de distintos organismos. Está la Guardia Nacional, está la Policía Nacional, están los organismos de inteligencia en la calle. Mira, esto debemos de unirlo a lo que está ocurriendo, que tiene que ver con una especie de guerra psicológica, guerra comunicacional, para también generar zozobra, para generar caos, para generar incertidumbre en la gente. De hecho, antes de llegar aquí, el mismo personal de maquillaje me decía, ¿qué va a pasar? La gente siempre te para y te pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Por qué tantos militares en la calle? ¿Por qué tantos policías en la calle? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, primero que nada, eso es lo que debe de ocurrir cuando existe un gobierno responsable. Porque si hay una amenaza seria de desestabilización, bueno, yo no puedo esperar que realmente aquí lleguen unos mercenarios, generen caos, generen violencia, generen terror, para entonces yo desplegar a mis organismos de seguridad. Pero aparte de eso, tenemos que recordar que hay una cantidad de eventos que se van a estar realizando
todos estos días en la ciudad de Caracas, que incluye la presencia de invitados internacionales. Incluso vienen personalidades para la toma de posesión del presidente Maduro, y eso te demanda a ti una seguridad que debes de tener desplegada, porque además no sabes si incluso para generar una conmoción internacional atentan contra alguno de estos invitados internacionales. Entonces, más allá del tema político interno, de las amenazas que ha hecho este sector extremista de la oposición venezolana, liderado por la señora Machado, que es un llamado abierto a la violencia, a la calle sin retorno, un llamado abierto a golpes de Estado, tenemos eventos internacionales, el gobierno, el PSUV, el chavismo ha organizado eventos, hay un congreso antifascista, hay una cantidad de efemérides y de cosas que se van a celebrar en este país, amén de la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Todo eso de aquí al viernes. Todo esto de aquí al viernes, incluso, bueno, la agenda que presentó el ministro ayer te lleva hasta fin de mes prácticamente, porque también dicen que van a celebrar el 23 de enero y que tienen también unos eventos para el 23 de enero y todo esto. Yo creo que incluso, lejos de alarmarnos, la presencia de los organismos de seguridad en las calles debería de tranquilizarnos, porque es una muestra de que el gobierno entiende cuál es la situación y está tomando precauciones. Ojalá no necesitemos, ojalá no sea necesario ese despliegue y que tengan de verdad que accionar los organismos de seguridad. También hay algo que debemos hacer responsablemente, y es el llamado a la calma, a mantenerse en calma y haciendo sus actividades naturales. Hoy comienzan las clases, por ejemplo. Total. Los muchachos a clase, la gente a sus trabajos, en su mayoría ya comenzaron, nosotros el próximo lunes, pero también hay una situación que está ocurriendo en los supermercados, y es que la gente está comprando como que si no hay un mañana, ¿no? Entonces es un poco ese llamado a la calma, porque es necesario. Mira, el gobierno ha demostrado que tiene control de la situación, y precisamente volvemos al punto del despliegue. El despliegue lo que demuestra es que el gobierno está anticipándose para mantener control y calma, que además esa es una de sus funciones. O sea, si hay una función que tiene el gobierno es de garantizar la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos nosotros, de todos los ciudadanos, porque fíjese usted, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Qué puede hacer un terrorista? ¿Qué puede hacer un paramilitar? Bueno, puede ir a poner una bomba en el metro. Esto ha ocurrido, esto ocurre en Colombia cada rato, esto ocurre en muchos países donde lamentablemente la violencia política se apodera de la sociedad. El gobierno con estos despliegues está previendo que esto suceda. ¿Por qué tenemos que mantener la calma? Porque precisamente cuando nosotros vamos al supermercado empieza a escasear los alimentos, porque entonces estamos comprando en exceso, generamos más bien una espiral, no nada más de inflación, porque alimentas la demanda y muchos especuladores se aprovechan también de aumentar los precios porque saben que... la economía. Claro, pero además de esto generas una sensación, un clima psicosocial que en este momento no le favorece al país. Aquí tenemos que, con precaución, seguir nuestro día a día, ir al trabajo, los muchachos, la escuela, y estoy segura de que si hay algún indicio de peligro inminente, el gobierno pues lo informará y tendremos que tomar, en ese momento tendremos que tomar las medidas. Pero yo creo que hoy no hay ningún motivo para estar asustados. Pero adicionalmente el gobierno nacional ha anunciado 9 elecciones para este año. 9 elecciones, entre ellas una enmienda constitucional, la elección de alcaldes, gobernadores, la Asamblea Nacional. ¿Cómo se prepara Venezuela en un clima político como el que vive para estas elecciones? Bueno, yo creo que en primer lugar el país no quiere más violencia. Si algo, y esto ocurre en oposición y en chavismo, o sea, nadie quiere violencia para el país, porque el venezolano lo que quiere es trabajar, el venezolano lo que quiere es que este país prospere. En ese sentido, también el venezolano entiende que la vía electoral sigue siendo la única forma real, pacífica y concisa para lograr los cambios políticos. Y allí, al inicio de esta entrevista, yo te hablaba de que hay una fractura real en el sector más extremista de la oposición, porque hay unos que definitivamente, aunque no reconocen al presidente Nicolás Maduro, no quieren la vía de la violencia. Y ese es el sector que va a participar en las elecciones. Y ese es el sector que entiende que la vía del voto no debe de agotarse. Al contrario, la vía del voto es la que siempre tenemos que mantener sobre la mesa. Mira, por encima de los obstáculos, de las diferencias, de las adversidades, de que el sistema a veces no nos gusta, de que hay cosas que no compartimos, sí, pero la vía y la solución es electoral. Y bueno, yo creo que si la oposición es inteligente, tiene que decidir entre dos caminos. Se lanzan al barranco con la señora María Machado y se van por el espiral de la violencia, que es lo que ella plantea,
y este indicio del señor Edmundo de querer coronarse como un nuevo presidente virtual, un presidente de Narnia en el exilio y todo este tema, o la oposición seria entiende que a pesar de sus diferencias con el presidente Maduro y con el chavismo, pues tiene que seguir ocupando el ejercicio de la política, que es electoral. Los cargos que les corresponda. Claro, mira, tú sabes la cantidad de oportunidades, porque además el comportamiento electoral no es igual cuando se juega una elección nacional que regional. Y yo estoy segura que la oposición tiene mucha chance de ganar concejalías, de ganar alcaldías, porque el comportamiento ya cuando la elección es local es diferente. Ahí el chavismo es mucho más flexible, las opciones son más variadas. Y como es una opción de elección mucho más directa de la gente incluso dice, bueno, yo soy chavista, yo voté por Maduro, pero a lo mejor no me gusta este alcalde y voy a votar por el alcalde de la oposición. Entonces sería un error político de la oposición dejar otra vez este espacio vacío. Es más, cuando la oposición ha jugado a la abstención, le ha ido terrible. Yo hablaba de eso ayer, que cuando jugaron a la Unión en el 2015 lograron algo. Correcto. Que vino después otras situaciones, es otro tema. Pero la lograron. situación es que vinieron después fue precisamente por los mismos errores de ellos, por la misma inmadurez política de este sector de oposición, que tiene 25 años tratando de desalojar al chavismo del poder, pero jugando mal sus cartas. Yo ayer hacía un chiste, o sea, ayer todo el mundo estaba en ese sector, bueno, acuérdate que ellos también manejan mucho el tema de la comunicación y hacían aquella fiesta por la foto de Biden con el señor González Urrutia. Entonces yo agarré y desempolvé fotos, porque ellos, está la foto de María Machado con Bush, está la foto de Guaidó con Trump, está la foto de Lilian Tintori también con muchos de los presidentes. O sea, ellos siguen jugando unas cartas que ya han jugado en el pasado. Esto que ellos intentan hacer esta semana, esto ya lo han jugado, es como un déjà vu. Entonces es una oposición que se desgastó y que sigue incurriendo sus mismos errores. Entonces, claro, ahí es muy fácil venir a decir, no, pero es que el gobierno es malo, el gobierno tiene todos los poderes, es que el gobierno reprime, es que el gobierno hace... No, lo que pasa es que en el juego maquiaveliano de la política, el gobierno ya te tomó el pulso, el gobierno ya sabe cuáles son tus jugadas, ya el gobierno conoce cuál es tu agenda. Entonces, si tú quisieras que yo le diera de gratis un consejo a la oposición, yo les he dicho que se tienen que ir al Vaticano. La oposición toda se tiene que ir al Vaticano, buscar un exorcismo, volver a nacer, renacer, porque es que sus ideas y sus estrategias ya se vencieron, Eliezer. O sea, ellos no llegan al poder no porque no le puedan ganar al chavismo, ellos no llegan al poder porque simplemente no han sabido construir una ruta política y no tienen ningún tipo de estrategia. ¿Y su estrategia entonces cuál es? Pongamos sanciones, asfixiemos al pueblo, hagamos que el pueblo se moleste, que el pueblo viva mal, para que entonces el pueblo salga, le exija la renuncia a Maduro y nosotros lleguemos al poder. Así la vida es un jamón, pero además de eso, eso jamás se ha visto en el mundo que una clase política quiera llegar al poder precisamente dañando al pueblo, que es el que lo debe de elegir. ¿Qué va a pasar con la oposición extremista? Y me refiero a María Corina Machado y el señor Urrutia luego del viernes 10 de enero. ¿Y por qué? Porque será juramentado el presidente Nicolás Maduro y ellos quedarán nuevamente derrotados. Al margen de la política venezolana. Esa es la clave, lo que has de decir. Van a quedar al margen porque ellos mismos se pusieron al margen, porque ellos después de la elección del 28, en vez de irse a la calle, en vez de llamar a la muerte, a la violencia, en vez de generar un caos que dejó más de 2.000 personas presas, que por cierto, de esas 2.000 personas presas quedan muy pocas ahora, por eso mi llamado a que reflexionen, porque no va a haber una segunda oportunidad. Fíjate que ellos decidieron ponerse al margen de la política, porque ellos pudieron haber buscado más bien una negociación con el gobierno. Y yo en el caso de María Corina, en el caso de Urrutia, le hubiese dicho a Maduro, bueno, ven acá, tú ganaste, pero yo quedé de segundo y también tengo una votación importante. Vamos a seguir aquí en este conflicto interno, cómo buscamos la forma de convivir políticamente, cómo generamos una convivencia política. No porque para ese sector no hay ningún tipo, el único escenario aceptable para ellos es donde ellos toman el poder. No hay ningún otro camino intermedio. Entonces ellos se colocaron al margen, como bien tú lo dijiste, y quedarán sepultados. Pero es que además nosotros como demócratas, indistintamente si somos chavistas o somos opositores, nosotros tenemos que sepultar políticamente a ese sector de oposición. ¿Por qué? Porque ese es el sector que le hace daño a la política y le hace daño al país. Yo quisiera más ver un reverdecer de la oposición moderada, de la oposición democrática, porque el chavismo, y lo he dicho muchas veces, el chavismo necesita una oposición, el gobierno necesita una muy buena oposición
porque también el gobierno, bueno, desde el gobierno se han cometido muchos errores, pero también se cometen errores porque el gobierno no puede ser su autocontralor, no puede ser su autoprocurador, no puede ser quien se fiscalice a sí mismo. Para que el gobierno consiga un buen contrapeso y pueda ser un buen gobierno, necesita una posición equilibrada que le haga ese contrapeso que el gobierno necesita. Pero para eso tiene que ser una oposición nacionalista, que quiera el país, no una oposición que salga a decirle a otras potencias, vengan ayudando, vengan a traer las bombas, vengan. No podemos olvidar que María Machado le pidió al primer ministro de Israel que interviniera en Venezuela. Entonces esas son cosas, Eliezer, que tienen que quedar al margen de la política, y creo que ellos se entramparon, porque fueron ellos los que dijeron que el señor Urrutia iba a llegar el 10 y se iba a juramentar a la Asamblea y que Jorge Rodríguez lo iba a juramentar. ¿Para qué le mienten a sus seguidores? En política la narrativa es un boomerang. Todo lo que digas será usado en tu contra, pero ellos parece que no lo quieren aprender. Y entonces me tienen rabia a mí, pues yo lo de los consejos gratis, pero ellos no me escuchan. Es verdad, ellos no te entienden. Pero muchísimas gracias a Indira Urbaneja por acompañarnos el día de hoy. Amigos, nos despedimos a esta hora de quienes se conectaron a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado Aragua, también de Ciudad 106.1 FM en Los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 en Guarenas, Guatires. Nos despedimos, será mañana a las 7:30 de la mañana cuando nos vemos nuevamente acá en Puntos de Vista. Que tengan todos muy buenos días.